Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, es uno de los asesinos en serie más prolíficos y aterradores de la historia. Nacido el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Colombia, López confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú durante la década de 1970. Pedro López nació en una familia pobre y numerosa. Su madre, una prostituta, lo expulsó de la casa a los 8 años de edad por haber intentado abusar sexualmente de su hermana menor. Desde entonces, vivió en las calles, donde fue víctima de abusos sexuales repetidos y de la violencia cotidiana. A los 12 años, fue acogido por un hombre estadounidense que le ofreció refugio y educación. Sin embargo, fue nuevamente víctima de abusos sexuales y terminó escapando a Bogotá, donde cayó en el crimen y fue encarcelado por robo de autos a los 18 años. En prisión, López fue violado por otros reclusos, pero consiguió vengarse matando a 3 de ellos. Tras su liberación, López comenzó una espiral de asesinato de niñas jóvenes, principalmente indígenas. Su modus operandi consistía en atraer a sus víctimas a lugares apartados, violarlas y luego estrangularlas. Su rastro de muerte se extendió por Colombia, Ecuador y Perú, donde se estima que mató a más de 300 niñas. López fue arrestado en el año de 1980 en Ecuador tras un intento fallido de secuestrar a una niña. Inicialmente la policía no creyó sus confesiones de haber asesinado a tantas niñas, pero la realidad comenzó a emerger cuando llevó a las autoridades a los lugares donde había enterrado los cuerpos de algunas de sus víctimas. Sus confesiones resultaron en el descubrimiento de más de 50 cadáveres. Pedro Alonso López fue declarado culpable del asesinato de 110 niñas en Ecuador en el año de 1983 y fue sentenciado a la pena máxima de 16 años de prisión, una pena que generó gran indignación debido a la magnitud de sus crímenes. López fue liberado en el año de 1994 tras cumplir su sentencia y fue deportado a Colombia, donde fue brevemente encarcelado por asesinato, pero liberado después de un corto tiempo en un hospital psiquiátrico en el año de 1998. Tras su liberación en Colombia, López desapareció y su paradero es desconocido. Hay rumores de que podía haber seguido asesinando, pero no se ha confirmado oficialmente. Pedro Alonso López es recordado como uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo, con una lista de víctimas que desafía la comprensión. Sus crímenes horribles y su posterior liberación continúan siendo un tema de gran controversia y horror.